Reflexiones matinales, Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El Cordero de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Juan 1:29 que dice: El siguiente día vio Juan a Yahshua que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El privilegio que tuvo aquel varón de Dios de identificar con una precisión infalible y tener la sensibilidad inspiradora, ver al único y verdadero Redentor y Salvador. El profeta vio al Salvador del ser humano pecador, vio al sustituto del hombre condenado a morir. El profeta lo identificó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, el Cordero provisto por Dios, el símbolo que hace resaltar la inocencia de Yahshua el Mesías y su perfección de carácter, y por ende la naturaleza sustituta de su sacrificio. Hace recordar el Cordero Pascual de Egipto, que simbolizaba la liberación del yugo del pecado. Nuestra Pascua, que es el Mesías, ya fue sacrificada. Mediante la figura de un cordero, Juan identifica al Mesías sufriente como aquel en quien se hace real y tiene significado el sistema de sacrificios de los tiempos del Antiguo Testamento. En la presencia divina y en el propósito de Yahweh, Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y vívido de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Los ojos con colirio del profeta, totalmente entregado a Dios, se llenó de la luz del ser divino. Dio testimonio acerca de la gloria del Salvador. En esta gloria del Mesías, todos sus seguidores han de participar. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. Podemos percibir el carácter de Dios y aceptar al Mesías por fe solo si estamos dispuestos a someter todo pensamiento a la obediencia al Salvador. A todos los que lo hacen, se les da el poder absoluto del Mesías sin medida. En Yahshua, el Mesías, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. El Mesías se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado, y sustituir las vestiduras de hojas de higuera que es justicia humana, por el manto puro de su justicia. La ley de Dios queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Padre Celestial infinito. Una sola transgresión de la ley de Dios, aún el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecutaba la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. El Padre Eterno es juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos hasta la eternidad. Su santa ley es eterna. Únicamente mediante el Mesías puede el hombre guardar la ley moral. Por la transgresión de esa ley, el hombre introdujo el pecado en el mundo.
y con el pecado vino la muerte. El Mesías llegó a ser la propiciación por los pecados del hombre. Ofreció la perfección de su carácter en lugar de la pecaminosidad del hombre. Tomó sobre sí mismo la maldición de la desobediencia. Los sacrificios y las ofrendas señalaban el sacrificio que iba a realizar. ¿Cómo se reconcilia Dios con los hombres? Por la obra y los méritos de Yahshua, el Mesías. El Cordero de Dios, nuestro Salvador, ocupa el lugar del pecador y lleva sobre sí mismo la culpa del transgresor. Al mirar al sustituto y seguridad del pecador, el Padre Celestial puede ser justo y al mismo tiempo el justificador de los que creen en su Hijo unigénito. Se perdona al que acepta al Mesías como su justicia y su única esperanza, porque el Padre Celestial estaba en el Mesías reconciliando el mundo así. La justicia, la verdad y la santidad del Mesías, que son aprobadas por la ley de Dios, constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse al pecador arrepentido y creyente. Los que no creen en el Mesías como Hijo unigénito de Dios el Padre, no están reconciliados con el Padre, pero los que tienen fe en Él están escondidos con el Mesías en Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Yahshua, el Mesías, es nuestro Redentor y Salvador. Es el Cordero que quita el pecado del mundo. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos lindo día con nuestro amado Mesías. Hasta mañana.